Bueno, ¿pudieron mirar la discusión ustedes? Digan que sí. ¿No? Bueno, la leo y la discutimos entre todos, si les parece. ¿Ah? Bueno, en el primer estudio de clínica se trata de un preescolar de 4 años, enviado por la tasa global de desarrollo y fase peculiar. Es producto de una primera gestación, embarazo nada a destacar, padres que no son consanguíneos, recién nacido de término, vigoroso, es adecuado, tiene un retraso del desarrollo, no recuerda sustento encefálico, se gestaciona al año, marcha a los 22 meses, retraso en la adquisición del lenguaje, arma frases a los 3 años y 6 meses, no controla esfínteres nocturno, escolarizado a los 3 años con mala adaptación, no juega con sus padres, llanto inmotivado, rabietas frecuentes, aleteos de manos. En el examen dismorfológico se destaca, a ver si le vemos la carita ahí abajo, es este niño. ¿Ustedes la tienen la discusión ahí? Se destaca que tiene una frente amplia con un reborde orbitario prominente, ¿lo ven? Nariz corta y de punta bulbosa, raíz nasal chata, no tiene alteraciones en el iris, mejillas suculentas, filtrum largo, labio superior fino, el inferior más grueso y algo vertido, leve retrognatia, orejas bien orleadas y grandes. ¿Sí? Es como muy sutil el fenotipo, ¿no? En realidad cuando uno lo ve no parece tener mucha dismorfia. Pero llama la atención sobre todo la parte prioritaria, ¿no? Que es como que tuviera como edematizado los ojos, ¿se dan cuenta de eso? Y además, como siempre, hay que contextualizar las dismorfias, ¿no? Este paciente no es un niño que tiene un retraso del desarrollo, que además tiene algunos elementos de desvío, y es ese paciente, ¿no? Tiene algunos exámenes complementarios realizados, tiene un cariotipo que es normal, 46 XY. Un niño con dismorfia, con un retraso del desarrollo, en una primera detección diagnóstica se le pidió el cariotipo, el cual parece adecuado, pero es normal. Tiene una tomografía de cráneo que es normal, un ecocardiograma que muestra que tiene una estenosis supravalvular aórtica sin repercusión hemodinámica. Y entonces, ahí viene una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuál es el planteo clínico que ustedes realizan? ¿Por qué mecanismo patogénico se produce esa afección? ¿Quién pudo leer o quién se da cuenta de qué síndrome estamos hablando? Diga. Nadie habla, nadie leyó. Prader-Willi. ¿Por qué Prader-Willi? A ver. No, en realidad por la característica, o sea, la descripción del fenotipo, las orejas grandes, el labio superior que es fino y el inferior que es grueso, el retraso del desarrollo, que como afecta mayoritariamente a varones y tiene un retraso de desarrollo que es moderado. ¿Qué cosas que tienen habitualmente los pacientes con Prader-Willi este paciente no tiene? Antecedente del problema de la succión inicial. Exacto, la hipotonía, que la hipotonía es un signo duro en el Prader-Willi. Generalmente cuando son chiquitos, recién nacidos lactantes, son bien hipotónicos. Y en cuanto al crecimiento, digamos, ¿qué tienen los pacientes con Prader-Willi? Después de ese periodo inicial, sobrepeso, ¿sí? Ahí va, en un primer periodo inicial, como decís, tienen más bien un trastorno dilutorio y no aumentan de peso bien, pero en realidad después son pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, tienen hiperfagia descontrolada, y las dismorfias faciales no son muy características, o sea, tienen dismorfias que no son como esta, ¿no? Los ojos almendrados. Pero no es un síndrome de Prader-Willi, pero nada. A ver, piensen en los datos de los exámenes complementarios. ¿Tiene estenosis supravalvular aórtica? ¿Eso les dice algo? ¿Es de las cardiopatías más frecuentes? La estenosis supravalvular aórtica. Las cardiopatías congénitas son las malformaciones congénitas más frecuentes, ¿sí? Pero ¿cuáles son las más frecuentes en realidad? Que en forma aislada uno no piensa en un diagnóstico sindromático. La CIA, la CIB, la estenosis aórtica no es la cardiopatía más frecuente.
Entonces es un niño que tiene un retraso del desarrollo, que tiene dismorfias, que tiene una malformación mayor, que es una estenosis pulmonar aórtica. ¿A ninguno buscó nada? ¿Un diagnóstico etiológico? ¿No? Difícil. Bueno, en realidad el planteo clínico es que se trata de un síndrome de Williams. ¿Sí? ¿Alguna vez vieron un paciente de Williams? ¿Leyeron algo? ¿No? Bueno. ¿Esto lo contesto todo yo? No. Bueno. Acá les leo las preguntas y les muestro algo. El diagnóstico, le pregunta cuál es el diagnóstico clínico, por qué mecanismo patogénico se produce, cómo se puede, le pregunta si tiene confirmación molecular y cómo se hace el estudio molecular, qué factores explican la variabilidad de la expresión clínica, qué asesoramientos genéticos hacen la familia, y si hay alternativas de diagnóstico prenatal. ¿Algunos se animan a contestar o no tienen idea? ¿No miraron ninguna de las preguntas de discusión o esta en particular? ¿Ninguna? Bueno, esperen, voy a ver si lo... Les mostramos algo. Primero tiene un fenotipo físico característico. Los pacientes con síndrome de Williams tienen habitualmente cardiopatía, y de las cardiopatías que tienen, la más frecuente es la estenosis supravalvular aórtica. 75% de los pacientes la tienen. Algunos no tienen la estenosis aórtica, pero sí tienen estenosis pulmonar, que generalmente no es, la estenosis pulmonar no es de la válvula, sino que son de las arterias periféricas pulmonares, o sea, las ramificaciones de las arterias. Tienen hipertensión la mitad de los pacientes. Anormalidad del tejido conectivo, son pacientes que tienen frecuentemente hernias umbilicales, inguinales, tienen laxitud articular, tienen una voz característica que es como ronca, tienen retraso de desarrollo casi todos los pacientes, que generalmente es moderado o leve moderado, y sobre todo tienen dificultades específicas del aprendizaje, más dificultad en el lenguaje, en la construcción visofacial. De la personalidad, en la literatura los describen como happy party, porque son muy sociables, muy empáticos, están como todo el tiempo hablando, los chicos. Tienen algunas fobias, déficit atencional, ansiedad generalizada también, como comorbilidad. Desde el punto de vista endocrino, son pacientes que pueden tener hipercalcemia. Habitualmente tienen alteraciones como hipotiroidismo, enfermedad celíaca, como sensaciones más frecuentes. Y pueden tener pubertad temprana. ¿Sí? Esta es una niña con síndrome de Williams. El fenotipo se va instalando en la evolución, ¿no? A medida que el niño crece. Casi todos, cuando se van creciendo, empieza la fase a hacer como más, esa cara así como más alargada. Permanece el periorbital pulsnes, los ojos bien, el reborde perioritario como bien prominente, ¿lo ven? El labio superior es más fino. Y tienen, que este paciente no tenía, pero que creo que se ve en esta niña, tienen iris estrellado, así se describe, por las características de la forma del iris. Cuando crecen, se parecen muchísimo a los pacientes con síndrome de Williams. No sé si tengo alguna foto más. En realidad, la alteración es una alteración que es por una delección, una microdelección. Acá, a ver, si hay alguna que sea mejor. Es una microalteración en el brazo largo del cromosoma 7, en la región que se llama WB, por Williams-Barré síndrome, es el nombre, esa es la región, WBSSR, y en realidad es un síndrome de genes continuos. ¿Ven? Ahí está señalada en rojo la región que está deletada, generalmente deletada, y contiene una cantidad, adentro hay una cantidad de genes. ¿Lo ven? Hay como dos delecciones más características, una que es una delección de 1,5 megabases, que casi todos los pacientes tienen, está ahí dice típica, y otra que también es bastante frecuente, pero se ve en el 5% de los pacientes, que es un poco más grande. Pero todos los pacientes con síndrome de Williams tienen deletada esa región. Y si ustedes ven, ahí lo que está dentro son
son los nombres de los genes, ¿sí? ¿Y hay alguno que conozcan y que les llame la atención? ¿No? Bueno, el LN es el gen de la lestina, ¿está? Y en realidad la mayoría de las manifestaciones, por ejemplo, la estenosis valvular y las alteraciones del tejido conectivo son porque tienen un déficit en ese gen, ¿sí? O sea, de los 2 cromosomas 7 que tiene el paciente, en uno es normal y en el otro hay una microelección de toda esta región, ¿sí? Hay otros genes, de los demás genes, algunos se van identificando y conociendo, algunos tienen que ver muchos de ellos tienen que ver con el neurodesarrollo, y por eso la mayoría tienen retraso del desarrollo, ¿sí? Entonces, si yo les muestro eso, ustedes digan, o sea, les pregunto yo, ¿por qué se puede provocar una microelección? ¿Por qué puede faltar toda esa región? ¿Cuál podría ser un mecanismo patogénico por el cual se produzca una elección? Bueno, hay varias teorías, varios mecanismos propuestos, ¿no? Como en todo, pero lo normal es que los cromosomas homólogos, ¿se acuerdan? Los dos pares de los cromosomas homólogos, en algún momento de la meiosis se ponen uno al lado del otro y recombinan, intercambian información de una cromatida y la otra, ¿sí? Como arriba dice alineamiento normal de los cromosomas homólogos. ¿Lo ven? Están en la región. ¿Cómo se alinean los cromosomas homólogos? Por complementariedad de bases, ¿no? Ahí va, perfecto. Y después se da el crossover, que es la recombinación. Y tengo ahí unos productos recombinantes normales. En el escenario de abajo dice que hay un error en la recombinación porque no están alineados. ¿Y qué puede pasar? O sea, ¿por qué pueden ponerse así? Como están ahí abajo. Miren las letras. Justamente porque son regiones repetidas o parecidas y se juntaron, no puedo señalar, pero se juntan ahí y en realidad no están bien variados, ¿sí? Y entonces recombinan de esa manera y los productos de la recombinación no son normales. Si se recombinan así, miren cuáles son las posibles. Puedo tener la elección de la región o un cromosoma que tenga duplicada la región. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Eso es uno de los mecanismos que explica las elecciones. Y en este caso es como de las más fuertemente propuestas. ¿Sí? No entendí lo último. ¿Qué cosa? O sea, ¿por qué se combina? Lo último que dijiste. En la situación de abajo, Sí. que después de la recombinación tenés dos productos recombinantes que son anormales. En uno, viste que te queda, por cómo recombinaron, te queda toda una región que te falta. Ese es en un cromosoma, y en el otro cromosoma tenés esa región duplicada. ¿Sí? Entonces en uno tenés una elección de toda la región y en otro tenés una duplicación de la región. ¿Sí? Entonces, después, en algún momento supongo, les pregunta si yo sé que el mecanismo, yo sospecho en este paciente que tiene un síndrome de Williams por las características clínicas y de paraclínicas, etcétera, y sé cuál es el mecanismo por el que se produce la patología, y quiero confirmar el diagnóstico presuntivo clínico. ¿Hay algún test diagnóstico que ustedes conozcan que detecta microelecciones? ¿Cuáles pueden ser? ¿Orientado ya al síndrome genético? Sí, en este caso, ahí va, en este caso yo sé que lo que le pasa al paciente, supongo que si yo quiero confirmar mi diagnóstico, sé que tiene una microelección en la región 7Q, Entonces, una de las técnicas es, como dijo él, hacer FISH, que está la foto, que como dijimos, lo que tengo que hacer en este caso es saber que voy a buscar esa región. O sea que yo no voy a indicarle al paciente un estudio de FISH, y lo dejo por ahí porque el FISH nadie va a saber qué le tiene que hacer, ¿no? Tengo que poner una orientación clínica y en realidad lo que tengo que asegurarme es que el laboratorio tenga, ¿qué? Las ondas específicas para buscar esta microelección, ¿no?
Y voy a marcarlo con dos colores, dos fluorocromos. Uno, marcar el cromosoma 7, que en este caso está marcado con verde, ¿lo ven? Hay dos cromosomas 7, se ve perfecto. Y una sonda específica que marca, que pega, ¿Cómo andás? entre comillas, en la región de Williams. ¿Sí? Y en este paciente lo que tiene es los dos ondas que marcan el cromosoma 7 y una sola que marca la región. Entonces, ¿qué confirma o descarta mi diagnóstico? Lo confirma, tiene una microelección en uno de los cromosomas 7. ¿Sí? Entonces, el FISH es un método que es útil para confirmar este diagnóstico. Ahí les muestra una célula, ¿no? En realidad se puede hacer tanto de metafases como de núcleos interfásicos y puedo contar más cantidad. Porque veo la sonda, tengo dos señales 1, tengo que ver en varias células eso. ¿Tá? Y después se informa la cantidad de señales. ¿Alguna vez vieron los resultados de FISH? Ahí les informo, bueno, se necesitan, por ejemplo, 100 núcleos interfásicos, en los cuales en 98 se ve dos ondas verdes, ¿no? Y una sonda roja. Bueno, entonces me quedo tranquilo. Confirmo el diagnóstico. ¿Está? ¿Sí? ¿Qué otro método ustedes pueden utilizar para La hibridación genómica. la hibridación genómica comparativa, la CGH, que dijimos que era técnica para buscar microelecciones? Es más costosa que el FISH. Generalmente, si uno está bien orientado clínicamente, no la pide de entrada, pero a veces puede pasar que el fenotipo no sea tan claro como en este nene, entonces la pida, porque dice, bueno, tengo un paciente con dismorfias, con una cardiopatía, con retraso del desarrollo, le pido el de CGH y la CGH me lo va a informar, ¿sí? Me va a decir que hay una microelección en esa región, ¿cierto? Y otra manera es el MLPA. ¿Se acuerdan que también es una técnica que podíamos usar? Que yo conozco, o sea, acá en este caso usan 6 sondas, ¿las ven? Son 6 sondas que se usan, que marcan el gen de la elastina y algunos genes al lado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se interpreta este resultado del LPA? ¿Es normal? Dijimos que lo normal era que esté todo cercano a 1, o sea que no me sobra ni me falta nada, y en este caso tengo la mitad de la dosis de todas esas sondas. O sea que planteo que tienen un síndrome de Williams. ¿Está? Esto es solo de cromosomas 7. ¿Eh? Esto es solo de cromosomas. Este kit es un kit que no dice el nombre acá, pero es un kit que busca síndromes que tienen retardo mental. Y hay otros. Está ahí el Williams. Hay varios, ahí está la G. No hay ninguna letra, pero ahí son varios, está síndrome de Sotos, ahí en SD. Son todos síndromes de polinización. Para algunos tenés una sonda, para algunos tenés dos, en este tenés todas, tenés más y en todas se tiene disminuido. ¿Sí? Lo importante es que tengo que ir orientado a qué voy a buscar en todos estos test. ¿Ah? Bueno, muy bien. Conociendo entonces más o menos cuál es la etiopatogenia, o sea, el por qué se produce la enfermedad, ¿a usted qué le parece? Una familia que tiene, los papás de este niño, que tienen este niño con síndrome de Williams, están planificando tener otro embarazo y van a la consulta y les preguntan si tienen que hacer algún test, cuál es el riesgo de recurrencia, ¿no? En definitiva, cuál es el riesgo de recurrencia, cuál es la probabilidad de tener otro hijo afectado. ¿Ustedes qué les parece? ¿Es muy probable o poco probable? Poco probable. El riesgo de recurrencia es muy bajo. Generalmente son eventos que se dan al azar y que no son heredados de uno de los padres, ¿sí? Si faltara además para ser heredado, o sea, que un padre tuviera toda esa dirección, tendría síntomas, ¿sí? O sea que generalmente son de novo y por lo tanto el riesgo de recurrencia es bajo. ¿Y hay algún test prenatal? Dice, bueno, yo me quiero hacer un estudio que me diga que me asegure que no voy a tener un hijo con síndrome de Williams, de los que conocen. Bueno, esa es una buena pregunta. Si usted se va a hacer diagnóstico, se va a hacer una FIV, voy a hacer un diagnóstico preimplantacional o un diagnóstico prenatal una vez que está embarazada. ¿No? Preimplantacional. Nada. ¿No?
no puedo, porque yo estoy diciendo que los padres son sanos y que no tienen la microelección y que por lo tanto no les voy a buscar nada. Prenatal, estamos en la misma situación, no tendría sentido hacer una punción diagnóstica. Lo podría hacer, sacar líquido o vellosidad y buscar un FGH o estas mismas técnicas, un FISH. Con la sangre, el ADN fetal en sangre materna. ¿O no? Lo que pasa es que el ADN fetal en sangre materna, está buena tu pregunta, porque el síndrome de Williams es, de los síndromes por microelección, es uno de los que vemos y es bastante frecuente dentro de lo frecuente, ¿no? Pero la realidad es que ninguno de los test de ADN fetal en sangre materna diagnostica síndrome de Williams. Por el tamaño de la elección. Entonces, no tiene sentido, porque ahí le buscan otros síndrome de microelección. Pero por tener un hijo con este síndrome de microelección no tiene el riesgo aumentado de tener hijos con. Por otro lado, el riesgo de tener un hijo con síndrome de Williams o otras microelecciones no aumenta con la edad materna. ¿Sí? Es independiente de la edad materna. Eso es importante porque esos test de ADN fetal en sangre materna cada vez, los de las nuevas generaciones analizan las trisomías más frecuentes, ¿no? Ven cromosomas sexuales y además cada uno en el mercado empieza a expresar más test de microelecciones. No buscan la cantidad, no buscan Williams, pero buscan la cantidad. Y en realidad, si es por edad materna, el riesgo es el mismo que el resto de las mujeres en edad reproductiva, no aumenta. Y por otro lado, como esos test no son de diagnóstico, son de screening igual, por la metodología que utilizan, el valor predictivo positivo de esos test tiene que ver con la incidencia de la población, o sea, la prevalencia de la enfermedad en la población, ¿se entiende? Y cuanto más rara es la enfermedad, si buscan el síndrome 1P36, más rara, en realidad el valor predictivo positivo es de 3%. Entonces vos te haces un test que después te da positivo, muy probablemente sea un falso positivo, y ahí, ¿qué haces? Porque ahí te tenés que, según la edad gestacional que estés, si estás a tiempo, te tendrías que hacer una CGH, por ejemplo, para confirmar que demora como 3 semanas, que se te van a... Y que muy probablemente te sometas a un test invasivo y sea un falso positivo, ¿no? Eso, está. Es todo un tema. Pero justo ya no me voy a no. Así que bueno, el riesgo de recurrencia es bajo y está. ¿Y qué más? ¿Qué más pregunta? ¿Alguien tiene ahí de discusión? No. Bueno, y desde el punto de vista clínico de estos pacientes, por supuesto que lo del desarrollo, que hay que estar valorándolo siempre, y después el tema de la... No se olviden que lo que tiene alteración es que tiene la leptina, y por lo tanto tiene alteraciones en las arterias, no solo cardiopatías, sino que también arterias renales, hay que estar estudiando, puede tener hipertensión incluso por eso, así que hay que estudiarlos, y todo el endocrinológico también, ¿sí? La hipercalcemia, que es frecuente, sobre todo cuando son chiquitos, y hay que tener cuidado con la suplementación. Y también todo el endocrinológico. Tienen mucho más riesgo de tener problemas endocrinológicos, hipotiroidismo, enfermedad celíaca, diabetes. ¿Sí? Bueno, vieron que son parecidos los pacientes, ¿no? ¿No? Bueno, esto es lo que hablábamos. Nada más. Bueno, acá les puse el diagnóstico de la que viene. Así que, arriesguen. Bueno, ¿leemos la segunda? Capaz que para el miércoles pueden leer la otra. Bueno, está más bueno. Si no, Historia clínica 2, ¿sí? 3 años, 10 meses, varón, producto de primera gestación, embarazo y parto normales, recién nacido normal, vigoroso. Del crecimiento se destaca un mal progreso ponderal en el primer año, con una mejoría posterior, desaceleración del crecimiento craneal, desarrollo motor, control cefálico a los 6 meses, sedestación al año, actualmente, que tiene 3 años, casi 4, gateo, se para con ayuda. En lo social, no evita contacto ocular ni corporal, no juegos de imitación, manipula objetos y los lleva a la boca, se destaca fascinación con el agua y la música, es risueño y feliz. Bueno, me quedé pensando, porque en los niños con síndrome de Williams una cosa que es como característica también es que le molestan mucho los ruidos, tienen como una hiperacusia,
y uno les pregunta, y de chiquitos, de muy chiquitos, si por ejemplo pasa un auto fuerte o evitan los lugares donde hay mucha gente porque les molesta el ruido. Y también se destacan como en el gusto por la música. Es parecido a esto. Bueno, este niño tiene fascinación con el agua y la música, risueño y feliz, tiene estereotipias, no control esfinteriano, no expresión verbal, no responde al nombre, o sea que tiene un retraso de desarrollo global, ¿no? Tiene dificultades alimentarias, es un vomitador, con estudios sopostro duodeno, pechimetría abdominal normales, y tiene un trastorno de tercera fase de la deglución. Desde los 18 meses tiene convulsiones. Al examen físico, tiene un perímetro craneano menor al percentil 3, peso y talla normales, tiene una prognatia, ahí no se lo ve de perfil, pero tiene un occipucio plano, comportamiento feliz, no rechaza separación de los padres, se expresa con gritos o llantos, no tiene lenguaje, se destaca una hipotonía axial, inestabilidad de tronco, tiene como ataxia, no, el resto normal, y cuando dice piel muy clara con ojos azules, seguramente a diferencia del fenotipo familiar, ¿no? De exámenes complementarios tiene realizado una ecografía abdominal que es normal, un ecocardiograma normal, hormonas tiroideas normales, resonancia de cráneo normal, y tiene un electroencefalograma que muestra ondas lentas de gran amplitud que persisten en sueño con puntas ondas a predominio posterior. Y... no tenían que adivinar, decía ahí. Perfecto. El diagnóstico probable de síndrome de Angelman. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Se les había venido a la cabeza ese? ¿Sí? Ahí va. ¿Y por qué? ¿Qué cosas? Si no lo hubiesen puesto ahí y fuera la prueba, ¿no? Y les ponen esas características del fenotipo físico y conductual y características del desarrollo. ¿Qué cosas destacan para basarse para hacer su planteo diagnóstico de probable síndrome de Angelman? Retraso global de desarrollo con esos comportamientos particulares, esa alegría o esa... Que es inapropiada. ¿Está? Y la pseudotaxia. La pseudotaxia. La microcefalia y las convulsiones y el electro. El electro es característico. Que es característico. Las convulsiones pueden tenerla o no. O no. Exacto. Bueno, la alimentación también es bastante característico. Y la resonancia es normal. Y las dimorfias son sutiles, pero en este paciente adquieren valor, ¿no? Entonces se plantea que puede ser un síndrome de Angelman, y yo estoy de acuerdo. Y ahí empieza la cosa. ¿Por qué mecanismo o mecanismos se produce esta afección? ¿No es una disonía uniparental? A ver, ese es uno. El cromosoma materno. ¿Del cromosoma cuál? Ahí va, el cromosoma 15. ¿Se acuerdan de algo? ¿Qué particularidad? Vos hablaste del síndrome de Prader-Willi, y síndrome de Prader-Willi y Angelman tienen algo que ver. ¿Qué? Se le dan cosas diferentes, uno paterno y el otro materno. Cromosoma 15. Cromosoma 15 es un cromosoma que tenemos hombres y mujeres, no es el cromosoma sexual, estamos de acuerdo, los cromosomas sexuales. Lo tenemos hombres y mujeres igual. ¿Y por qué me están hablando acá de una patología que importa si se hereda del padre o de la madre? ¿Cómo era eso? ¿Se acuerdan? Habla de Willy, generalmente la anomalía cromosómica es... Ahí vamos ahora vamos a los específicos de cada uno, pero en general, ¿cuál es el problema? ¿Por qué aparece esta patología? ¿Problema relacionado con qué? Con el imprinting. Tiene que ver con el imprinting, la Con los impronta que se genómica. expresan del cromosoma materno o paterno. Exactamente. Entonces, ¿qué es el imprinting o qué es la impronta genómica? Un mecanismo es la replicación del ADN que va a determinar que algunos genes se expresen distinto en un cromosoma proveniente de la madre que del... Ahí va, perfecto. O sea, la impronta genómica, que ustedes van a ver después como tema, es un mecanismo de regulación de la expresión génica, ¿no? Que en realidad la impronta no es un problema, de hecho es un mecanismo normal y tiene que funcionar bien. Y después ustedes van a leer las etapas de la impronta genómica, cómo se da en el desarrollo embrionario, ¿está? Que es importante. Pero
hay zonas del genoma que están sujetas a impronta, a esa regulación de la expresión, y cómo se da la regulación es justamente a través de la metilación, sobre todo, y a otras cosas, acetilación de estonas, bueno, mecanismos menos frecuentes, pero la realidad es que hay una regulación de la expresión, sobre todo la metilación, ¿no? Entonces, si están las zonas que están metiladas, ¿qué pasa con la transcripción? Son inactivas, ¿sí? Y las zonas que están desmetiladas son las activas, ¿sí? Ahora, en estas enfermedades que tiene que ver con que en una región específica del brazo largo del cromosoma 15, se los voy a mostrar, miren, chiquitín, acá, ¿no? ¿Viste? Ahora pues volvemos al fenotipo, ¿está? Porque son bien distintos, ¿no? Es una región, esa que está ahí, que está regulada por la impronta genómica, y ustedes tienen arriba el cromosoma paterno y arriba el cromosoma 15 materno, ¿sí? Los genes que están pintados de celeste en el cromosoma paterno se expresan en el cromosoma paterno, ¿sí? Los rojos se expresan en el cromosoma materno, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que tener es, en una persona normal, uno de nosotros que no tenemos ni Prader-Willi ni Angelman, ¿qué tenemos que tener? Un cromosoma 15 materno y un cromosoma 15 paterno, ¿sí? Y sin problemas en esto de la regulación de esa zona de metilación, ¿está? Porque yo necesito mi cromosoma 15 paterno, porque hay genes que se expresan en él, y no en el materno. Y además necesito el materno, porque hay genes que se expresan en el materno y no en el paterno, ¿sí? Eso es lo que tiene complejo esta zona. Hay otras enfermedades que tienen con la impronta genómica, después lo lean, pero el síndrome de Beckwith-Wiedemann es uno. ¿Qué otros? La hipoglicemia en la carne. El síndrome de Beckwith-Wiedemann es ese. Beckwith-Wiedemann, léanlo. Beckwith-Wiedemann. Ustedes cuando lean ahí enfermedad de la impronta le van a decir lo más frecuente. Pero se ve, es más, hay un internado, no sé, capaz que alguno de ustedes lo tiene ahí en pediatría. ¿No? Está. Bueno, entonces, esta es la cosa. O sea que la impronta genómica tiene que funcionar y funcionar bien, ¿sí? Lo que yo tengo que tener, toda esta zona activa tiene que estar activa y inactiva tiene que estar inactiva. Ese es como el concepto general, ¿no? Ahora, como ven, arriba son las causas genéticas para tener un paciente con un síndrome de Prader-Willi y abajo, en B, las para tener un síndrome de Angelman, ¿cierto? Miremos primero las de abajo. Miremos todo de Angelman y después lo hacemos el pensamiento inverso para Prader-Willi. ¿No? Entonces, ahí dice que están los dos cromosomas 15 de la persona, ¿está? La que está pintado clarito, es el cromosoma 15 materno, y el más oscuro es el cromosoma 15 paterno, ¿está? La mayoría de los pacientes con síndrome de Angelman, ¿qué tienen? Ahí dice, 70-75% más o menos tienen una delección de esa región. ¿Sí? ¿Delección de qué? De esa región regulada por la impronta. ¿Pero de cuál? Del cromosoma materno, ¿está? O sea que en los pacientes con síndrome de Angelman lo que tienen es una delección en la región regulada por la impronta, en el cromosoma 15 materno. ¿Sí? Me faltan esa zona que solo se expresa en el cromosoma 15 materno. ¿Está? Esa es la mayoría de los pacientes. En otros casos, como vos me hablaban por ahí, se deben a una disomía uniparental. ¿Qué quiere decir disomía uniparental? Mírenlo y se van a dar cuenta. Tengo dos colores, dos cromosomas, 15 paternos. Eso es la disomía uniparental, haber heredado de dos cromosomas del mismo padre homólogo. O sea, los dos cromosomas del homólogo del mismo parental, del mismo padre. ¿Sí? Disomía uniparental. Para el resto de los cromosomas, de los cromosomas, imagínense haber heredado los dos 4 maternos, los dos 4 paternos, capaz no me ocasiona ningún problema. ¿Sí? Pero para las enfermedades reguladas por la impronta, donde hay una expresión diferencial
si es heredado de un progenitor o del otro, me importa y me puede desencadenar patología. ¿Lo entienden? ¿Sí? En algunas otras situaciones raras, la disomía uniparental, que lo van a leer, puede hacer que se expresen algunas enfermedades genéticas que de otra manera no se expresarían. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Entienden la pregunta? Si no fuera un problema en la impronta genómica, ¿en qué situación yo digo, bueno, no pasa nada, ¿se heredan los dos 4 paternos o los dos cromosomas 7, pensando en, por ejemplo, la pirosis quística, ¿no? Si yo leo los dos cromosomas 7 de un padre afectado de pirosis quística, por ejemplo, enfermedad recesiva, podría tener un hijo con la enfermedad, ¿entienden? O sea que son casos excepcionales y que están publicados en la literatura, pero existen otras veces que la disomía uniparental, por más que no tiene que ver con la impronta genómica, puede ser causa de patología, ¿sí? Pero son cosas más raras, ¿está? Por lo general no pasa nada, pero en estos casos donde son regulados en forma diferencial, importa, ¿está? Entonces, en el caso de síndrome de Angelman, disomía uniparental, ¿de qué? Del padre. Acuérdense que lo que me falta es la zona que tiene que estar en el cromosoma de la mamá, ¿sí? En otro pequeño grupo de pacientes, lo que me pasa es que tengo porque estos genes que están regulados por impronta, en realidad, a ver si dicen ahí, no, se lo muestro en otra, funcionan en clústeres, o sea, uno al lado de otro, y están regulados por un centro de impronta genómica, que está al inicio de toda esta región, y a veces defectos en ese centro de impronta, que es el que empieza la regulación de la expresión, ocasionan la patología, ¿está? O sea que es un defecto de la impronta misma. Ese es un pequeño porcentaje de pacientes. En otras puede ser una reorganización cromosómica que involucre justamente la región del cromosoma 15 materno, ¿sí? Y después existe un mínimo porcentaje de pacientes, pero que se ve, como 1% o 5%, que son mutaciones puntuales en este gen, que este es el gen más importante, el V3A. Entonces a veces mutaciones puntuales que hacen que no se exprese ese gen, provocan fenómenos, ¿está? Y el resto de la región la tengo bien, ¿está? Y otras dice ahí de origen desconocido. Casi que la situación inversa ocurre para el síndrome de Prader-Willi, pero es como un poco más sencillo. Las etiologías entonces es más sencillo el estudio molecular también. Porque la mayoría de los pacientes con síndrome de Prader-Willi, también 70-75%, tienen una elección de la región. ¿Pero de elección de qué? De toda la región de cromosoma, yo señalé como quiero, de toda la región de cromosoma 15 paterno. ¿Cierto? Después puede pasar que haya heredado los dos cromosomas 15 materno, o sea que no tengo el paterno, ¿entiendes? O un defecto en la impronta en el cromosoma paterno, o las organizaciones cromosómicas también que involucren el cromosoma 15 paterno. ¿Se entiende? ¿Bien? Bueno, entonces ahí me voy para la otra. Y bueno, mirando todo ese panorama, ¿no? Pensemos ahora en síndrome de Angelman. ¿Cómo puedo diagnosticar desde el punto de vista genético, molecular, a mi paciente que yo le tengo en el consultorio y que pienso que tiene síndrome de Angelman? Por ejemplo, un FISH, que marque esa región, la mayoría, por lo menos el 70-75%, lo puede diagnosticar y no es costoso, o sea, es un estudio relativamente sencillo, barato, podría ser. Por una hibridación, vería la elección. Pero si yo hago un FISH y me da normal, deja. No, ahí hacen así, no, y no, porque hay otros mecanismos también, son menos frecuentes, pero se ven. Entonces, si yo quisiera ver si hay una disomía uniparental, ¿hay algún test que pueda mostrarme que yo le haga al paciente? Por ejemplo, yo le hago un cariotipo a un paciente, imagínense. Tengo el cariotipo, los tengo todos ordenaditos, me tomé el trabajo, los corté, los pegué uno al lado del otro, y tengo los dos cromosomas 15. Los miro y digo, este es el del padre. Ni idea, no se puede, ¿no? Así no. Pero, ¿hay algún test que lo pueda hacer? Diferenciar de quién tiene cada cromosoma. ¿Lo comparás con los paternos, con los progenitores? Los test que se llaman, ahora lo vemos en la presentación, los test de microsatélites, ¿sí?
Ahora se los muestro. Microsatélites. Que lo que tratan justamente es... ¿Qué son los microsatélites? Son repeticiones dispersas que Perfecto. en cada persona son como únicos, pero tenés Muchos. tantas repeticiones Exacto, que son- viene uno del padre y otro de la madre. Perfecto. Son repeticiones frecuentes, muchas, que tenemos todos nosotros, pero como tantas son, tan variables que nos hacen poder distinguir uno de otro. Puedo distinguir, son los que se usan en paternidad, ¿está? Me hacen poder distinguir, si yo lo uso para esto, si esos son los 2 cromosomas 15 de la madre, si los 2 cromosomas 15 del padre, etc. ¿Está? O sea que con un test de microsatélite yo podría descartar o confirmar disomía uniparental. ¿Sí? Y vamos a la discusión, y ahí la discusión está hecha, por lo que yo estaba mirando, no es el orden que uno como que clínicamente pediría los estudios, sino es que justamente para hablar de todos. ¿Tá? Después lo cerramos pensando a ver qué hubiese sido lo más fácil o lo más... Entonces, estábamos en el paciente que clínicamente pensábamos que tenía un síndrome de Angelman. ¿Por qué mecanismo se produce? Ya vimos. Y dice, a este paciente se le hizo un estudio cromosómico cariotipo que fue normal. ¿Por qué me vas a estar aguantando? Fue normal. ¿Esto qué les parece a ustedes? ¿Descarta el diagnóstico? ¿Lo apoya el diagnóstico? Esperaba que el cariotipo fuera normal, ni me lo apoya, ni me lo descarta, pero la realidad es que no esperábamos ver ninguna alteración en el cariotipo, ¿no? Ahí están los cromosomas 15, que están igualitos. Bueno, después se les pidió un test de metilación de la región 11Q11.2, un test de metilación. ¿Qué analiza el test? ¿Cómo se hace? Bueno, el defecto de la metilación ya vimos, pero ¿cómo? Si yo sé que hay un defecto en o una alteración en la metilación de esa región, lo que puedo hacer es un test de metilación. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? ¿Tiene idea? En realidad, lo que hago es cortar con enzimas que son específicas, corto las regiones sensibles a metilación. ¿Está? O sea, es a través de un pesadero, yo corto los fragmentos y va a cortar según si hay metilación o no hay metilación. ¿Está? Y después los hago correr, los amplifico en una electroforesis, en un PCR. ¿Está? En un paciente, una persona normal, que no tiene ninguna esta enfermedad, yo debería tener las 2 patrones de metilación. ¿Sí? Cuando hay un síndrome de Angelman, ¿qué voy a tener? Solo el padre. Metilado. Solo, O sea, el patrón de exactamente lo que sea ahí. ¿Está? ¿Le ven? El patrón de metilación del padre. Cuando tengo un síndrome de Prader-Willi voy a ver el patrón de metilación de la madre, porque me falta el otro. ¿Cierto? O sea que lo normal es que un test de metilación tenga los 2 patrones de metilación, el paterno y el materno. ¿Está? Eso es lo normal. Lo alterado es que le tenga un patrón de metilación solo. ¿Está? Por eso es que se pide, y van a ver frecuentemente por ahí, que se pide un test de metilación para síndrome de Angelman y síndrome de Prader-Willi. ¿Está? Ahora, vuelvo al seminario. Dice que el resultado muestra que aparece un patrón de metilación normal. Aparecen tanto patrones de metilación de origen paterno como materno. ¿Cómo se interpreta el resultado?
patrón de metilación normal. ¿Descarta el diagnóstico de síndrome de Angelman? No lo descarta, de hecho no era lo más probable. Se hizo un estudio de FISH después, para esa región, utilizando una sonda que hibrida con una parte, o sea, la sonda es de la región, pero lo que marca en realidad es el gen V3A, y otra sonda que es específica para marcar que estoy en el cromosoma 15. ¿No? ¿Y qué ven? No miren el resultado, no lo lean, pero ¿qué ven? Mirad la imagen. Dos cromosomas 15 con las dos regiones normales, o sea que el FISH es normal. Bueno, ¿cuál es el fundamento de la técnica? Ya estamos. El resultado muestra en todas las series analizadas dos señales verdes que marcan el 15 y dos señales rojas que marcan el V3A. ¿Cómo se interpretan los resultados? Eso que dijeron ustedes, es normal. ¿Me descarta el diagnóstico? No, pero descartamos varias etiologías, ya me estoy poniendo nerviosa, ¿no? Porque descartamos. ¿Qué descartamos? El imprinting y la isomía, ¿no? Descartamos, dijimos que tenía, descartamos la elección por FISH, descartamos los defectos en la metilación, la isomía no la descartamos, ¿no? Entonces, yo estoy como complicadísimo, ¿eh? Entonces, hasta ahora no descartamos el síndrome de Angelman. Después se le hizo un análisis de microsatélites para estudiar la presencia de disomía uniparental. ¿Está? Y ahí lo ven, eso es una manera de los microsatélites. En realidad tienen los dos cromosomas 15 del padre y los dos cromosomas 15 de la madre, cada uno con específico los STRs, 4, 1, 3, 2, 1, ¿sí? Y que este niño que tiene uno, que es derivado de la madre, y el otro del padre. O sea, que no es por disomía uniparental, es normal. Eso es lo que dice, ¿no? Muestra, el paciente tiene alelos, lo que dijimos, uno era de la madre y uno del padre. ¿Cómo se interpreta? Normal. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Nos queda hacer buscar las alteraciones del gen V3A, ¿sí? Que eran poco frecuentes. Y lo que se hace para eso es hacer la secuenciación del gen, ¿sí? Y dice que se encontraron dos variantes. Se las leo. Una es una detección de dos pares de bases, la A y la G, ¿lo ven? En la posición 1344, en la elección de dos bases, que es la A y la G, que resulta en un cambio del marco de lectura y genera un codón stop prematuro, 23 codones downstream. Esta mutación no estaba presente en ninguna de los pares ni los hermanos sanos. ¿Qué les dice esta mutación? Que de nuevo, ninguno de los pares ni hermanos sanos lo tiene. O sea que por ese lado me hace pensar que sí sea patogénica. Y también, otra cosa que me hace pensar que sea patogénica es el tipo de mutación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho la otra vez con codón stop? Exacto, me deja de... Le faltan 23 codones para tener la proteína. ¿Está? O sea que tiene toda la pinta de ser una mutación patogénica. Uno después, con esa mutación en particular, tiene que ir a buscar en el genoma 3A y va a buscar si esa mutación específica está descrita en la base de datos y ya está reportada como patogénica o no. ¿Está? Si estuviera reportada como patogénica, ya no salimos de dudas. Y si no estuviera reportada como patogénica, yo tengo cosas para pensar que es patogénica, ¿sí? En un paciente que tiene la clínica, ¿no? Y una mutación que es probablemente patogénica. Igual lo que sea, hay muchas bases de datos o herramientas informáticas que uno puede introducir el cambio, la mutación, y son factores que le dicen la probabilidad, son de predicción, ¿tá? De que esa mutación sea patogénica o no. Y se basa en la cantidad de cosas. Por ejemplo, cuán conservada es esa región en la evolución, ¿tá? Las zonas que son más conservadas, cuando están mutadas, muy probablemente son patogénicas. Son scores. ¿Cómo se llama el nombre? Una pregunta, ¿el fenómeno clínico? Sí. En estos 4 mecanismos, ¿es igual? Sí, no te lo permite reconocer. La gravedad, todo es igual. Sí, como que no, capaz que, o sea, no hay una buena correlación genotipo-fenotipo, que vos decís, bueno, este paciente, porque tiene las convulsiones, tiene tal... No, eso no puedes.
Bueno, después a este paciente se le encontró otro cambio que es un SNP. ¿Qué quiere decir SNP? Por las cifras en inglés. Polimorfismo de un nucleótido. Ahí va, un polimorfismo de un nucleótido solo. ¿Está? Es justamente un cambio de un nucleótido por otro. Es un cambio de una T por una A en un intrón. Si es un intrón, ¿qué parte del gen es? Son las regiones no codificantes. Generalmente las mutaciones en los intrones no desencadenan patología. Generalmente. Pero ¿Está? el de hemofilia es Exactamente. O sea, según en qué parte de... generalmente, cuando uno tiene un cambio de una base y en un intrón, que no es una gran mutación que te cambie el marco de lectura y nada, bueno, uno piensa que tal. Que es una zona no codificante, pero depende un poco, depende en qué parte esté. Pero además, estaba presente su madre. Bueno, entonces, esta mutación es la patogénica, ¿no? Probablemente sea la otra. Y eso es lo que dice con interprete los resultados. ¿Sí? Esperen, yo le voy a mostrar algo que es de otro año. Esto, si quieren se lo subimos, porque a mí no me molesta. Que habla como de la impronta en general. Y acuérdense del Prader-Willi, ¿está? Este es medio como de libro, pero que tienen hipotenusia central como dijimos, que al principio tienen que usar la alimentación y falla el crecimiento, pero después, entre los 6 meses y el año, se empiezan a despegar, tienen una gran hiperfagia y terminan siendo que tienen sobrepeso y obesidad. ¿Está? De los rasgos faciales característicos, tienen un diámetro bitemporal angosto, las hendiduras palpebrales son almendradas, tienen retraso del desarrollo y retraso, tienen hipogonadismo, que se ve más bien en la adolescencia, son casi siempre infértiles, salvo acá. Y bueno, este es el fenotipo, ven a ese paciente que está ahí el tercero de arriba, es como bien característico, ¿no? Que entra así, como riendo, esa risa inapropiada, como medio táxico, con un retraso del desarrollo, y no sugiere el plantel. ¿Esto no sé qué es? Bueno, y acá habla de la disomía, se lo voy a subir, ¿está? Capaz que le sirve. Y acá que es cada test. Esto de otro curso. Bueno, queda una, no se vayan, pero es cortita, ¿está? Bueno, entonces, esta es una pareja, ¿sí? Que tienen ambos 32 años, está señalada la mujer de la pareja, consultan por asesoramiento genético prenatal. Se muestra la genealogía y los datos familiares que se disponen. Ustedes miren la genealogía y propongan un modo de herencia. Más probable. Puede ser legal X, ¿no? Un varón afectado que fallece, una madre probablemente portadora, y esta mujer, la individuo 2-2, ¿se acuerdan que se enumeran las generaciones de arriba para abajo? Y con números romanos, ¿no? Y los otros números, los comunes, para cada una de las generaciones. Entonces, la mujer 2-2, ¿lo ven? La hermana del que falleció, probablemente ella sea portadora. Esa otra señora, también. También. Y este niño es afectado. Ese que falleció arriba y se fallece de lactante por una enfermedad infecciosa y no tiene más datos. Pero esta pareja, su primer hijo, ese varón, falleció a los 3 meses de vida. Se hizo diagnóstico en base a datos clínicos, inmunológicos y la historia familiar, que tenía una inmunodeficiencia combinada severa de herencia legal X. En ese niño se analizó mediante secuenciación completa el gen, y el IL2RG, que es el receptor de interleuquina, y se encontraron las siguientes variantes genéticas en hemicigosis del gen. ¿Por qué en hemicigosis? Porque tiene solo una X. Porque es un gen que está en el cromosoma X, por lo tanto, si es un varón va a tener una sola copia, ¿no? Se encontraron 2 variantes, que son esas que están ahí. Le da 2 mutaciones, ¿sí? Dice, en esa oportunidad no se pudo estudiar a la madre,
¿Por qué sería importante estudiar a la madre en relación a estas dos variantes? Para confirmar el modo de herencia y saber el riesgo de reproducción. Exacto, para confirmar el modo de herencia. Porque el tema es que después que uno tiene ese resultado, que fue después que falleció, tiene dos mutaciones en ese gen. Entonces, ¿qué dudas se les ocurre pensar? Dos mutaciones en este gen. Una enfermedad rara y tiene dos mutaciones que las dos pueden ser patogénicas en el gen. Hay que buscar a la madre a ver si está, ¿no? Claro, la madre tiene las dos, tiene una. ¿Por qué me importa? Me decía, yo qué sé, ya falleció, ¿qué tanto? La severidad. Por lo que les pasa ahora. Porque ahora están planificando, ¿sí? Acá dice prenatal o preimplantacional. Prenatal, ya está embarazada. 7 semanas, ahí, cuando vine. 7 semanas de embarazo. Cuando está embarazada, ¿qué se les ocurre hacer? Primero, si no se hubiese hecho la confirmación molecular del diagnóstico del chiquito, no se le puede buscar a ella embarazada, ¿está? Porque uno puede buscar las mutaciones conocidas en la familia. Pero no le puede decir, bueno, vamos a pedir, analizar el gen y después decirle, si no viene ninguna variante, no, quédate tranquila, porque no sabemos. El diagnóstico se hace, para hacer un diagnóstico prenatal o preimplantacional, la mutación tiene que ser conocida, ¿está? Y ahí sí puedo buscarlo, ¿se entiende? Ese es uno de los beneficios de tener el diagnóstico en estos casos. Una de las mutaciones podría ser que la que viene heredándose a la familia sea una de las mutaciones, por ejemplo, ¿no? Y que en ella, acá, o en este paciente, haya habido una mutación de novo, otra más, que haya dado más severidad. Bueno, no sé, hay que buscar ahí qué hacen. Estudiar bien las mutaciones, buscar las bases de datos si están descritas, si son patogénicas o si son probablemente, porque cada vez que uno lee y una está descrita como patogénica y la otra no, o si son las dos patogénicas, etc. Y ahora que está embarazada, ¿qué le decimos? Ya está embarazada, 7 semanas. ¿Qué les importa? Primero. Si tiene 50% de, si es varón, hay que saber el sexo primero. Perfecto. Esa es una opción. Y no perdemos mucho tiempo y es fácil de hacer, bastante fácil. Sacarle, pero igual requiere punción, ¿no? Sí. Y el riesgo, pero... Hacerle, punción digo porque se podría hacer ADN fetal y decir, bueno, es varón, es un problema, busquemos las mutaciones. Si es nena, que continúe el embarazo. Porque si es nena, como mucho que será portadora, bueno, tendrá ella problemas reproductivos después más adelante, no sé, veremos. Pero este embarazo puede continuar. Bueno, se hizo y es varón. Entonces, ahí hay que hacer que esperar para funcionar vellosidades y buscar las dos mutaciones. O si fuera más avanzada la gestación, hacer muestra líquida amniótica. No se olviden que para hacer función de vellosidades se puede hacer a partir de la semana 12, más o menos, y para hacer función de líquido amniótico, ¿cuándo? 17, ¿no? Por lo menos 16, 15 en algunos lados, según la cantidad de líquido amniótico y cómo está la presión de eso. Pero en realidad hay que esperarlo bastante. Y el resultado demora un poquito. ¿Ah? En esta familia se podría haber hecho que, en vez de hacer diagnóstico prenatal, se podría haber hecho diagnóstico preimplantacional. Por ejemplo, mutación conocida. Lo que pasa es que requiere método de reproducción asistida, ¿no? Hay que hacer una fertilización, pero bueno, uno puede implantar o varones que no tengan las mutaciones, o niñas directamente, y ya está. Porque el riesgo de esto es, claro, ahora este nene es sano, pero si fuera afectado, hay que interrumpir el embarazo, ¿no? Esa es la indicación del estudio. Perdón, ¿y el Fondo Nacional de Recursos cubre ese No. tipo de...? Esa es muy buena. No, Porque te cubre la FIB, porque- según, te cubre la fertilización y según una cantidad de cosas, entre ellas lo que tiene que demostrar la pareja en cuanto a recursos económicos, etcétera. Pero esto es como reclutamiento. Pero lo que es estudios genéticos no lo cubre. Ajá. Y ese es un problema. El costo. Ajá. En realidad, cuando uno conoce, depende del estudio genético, ¿no? Que estemos hablando, pero en esta que es una mutación puntual, familiar conocida, estás hablando de que te saldrá 5.000 pesos. O sea, yo no digo que no sea caro, pero no estás hablando de un estudio de $1.000, ¿no? No, está. Pero es cierto que no lo cubre. No, pensé que era más caro, pero está bueno saberlo. En esto. No, está así.
De esta genealogía, o sea, de esta historia supongo que la idea de leer, o sea, que repasen los modos de herencia, legal X, y está algo de las mutaciones, y de diagnóstico de asesoramiento prenatal, ¿está? ¿Bien? ¿Quieren preguntar algo? No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo de cuál es la discusión el miércoles, pero si pueden, por lo menos mírenla, busquen algo, o así, lo aprovecho, ¿está?